Ella es Keisha Whippert. Tenía solo 6 años cuando desapareció. Su madre denunció la fatídica noticia. Le informó a la policía que cuando ingresó a la habitación de la pequeña para ver cómo estaba, su ritmo cardíaco se paró de inmediato. Su mirada quedó atónita al no encontrarla por ninguna parte. El padrastro de la pequeña también se unió al desespero de su pareja, instando a la comunidad a buscarla hasta debajo de las piedras. Lo único que se sabía es que Keisha desapareció de su cama en la noche. En el mes de abril del año 2011, las autoridades encontraron los restos de una pequeña en una zona boscosa de Self. El cuerpo diminuto, digno de una pequeña de esa edad, presentaba marcas de violencia, una escena dantesca que derrite hasta el más frío de los corazones. Pero ¿de quién era el cuerpo del infante encontrado? ¿Coincide con Keisha o era un macabro hallazgo que se relacionaría con este caso? Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a 2 leyendas de esta comunidad, a Cynthia Red. Gracias por tu apoyo y por estar aquí. Te envío un abrazo y te deseo un feliz 2025. También quiero agradecer a Itzel Valle Vicente. Un abrazo para ti y un hermoso 2025. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día es: ¿qué extrañas de tu infancia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Keisha Whippert nació el 22 de abril de 2004 en Sydney, Australia. Sus padres eran Christopher Whippert y Christy Abrams, una pareja que antes ya había tenido un hijo llamado Aiden, quien había muerto un año antes del nacimiento de Keisha como resultado del síndrome de muerte súbita. De la infancia de Keisha es realmente poco lo que se sabe, aunque del contexto de sus padres algo logró trascender. La pareja, poco tiempo después del nacimiento de su hija, se separó por problemas de convivencia. La niña, por tanto, quedó bajo custodia de su madre, quien al parecer no estuvo soltera durante mucho tiempo, sino que pronto se vio involucrada en una nueva relación sentimental con un hombre llamado Robert Smith. Al cabo de poco tiempo, Smith y Christy tomaron la decisión de vivir juntos y en consecuencia, Keisha quedó a cargo de ambos. Para el año 2010, cuando Keisha tan solo tenía 6 años, su rostro se volvió familiar para miles de personas en toda Australia, pues sus fotos empezaron a cubrir las portadas de múltiples periódicos de todas las ciudades. ¿La razón? El 1 de agosto de ese año, las autoridades recibieron una llamada por parte de Christy y de su pareja. En ella, alertaban a la policía por la desaparición de su hija. Según el relato de la angustiada madre, esa mañana había entrado a la habitación de la niña y, para sorpresa suya, ella no estaba por ningún lado. La mujer alertó a las autoridades y les dijo que la puerta de entrada de la casa estaba algo averiada, razón por la cual temía un secuestro. Asimismo, la mujer informó que la última vez que había visto a su hija fue la noche anterior, alrededor de las 9:30 de la noche, cuando la propia Christy había ido a acostarla en la cama. La mujer dijo que en esa oportunidad la niña vestía una pijama rosada y una especie de chaqueta morada con calabazas. Inmediatamente después del reporte, las autoridades empezaron con las labores de búsqueda. Estas se centraron en primera instancia en los alrededores de la casa donde la niña vivía, ubicada en un pequeño suburbio cerca de Woodstock Avenue en Sydney. Las autoridades intentaron interrogar a las personas que vivían en las cercanías. A su vez, también registraron parques, bosques y lagos. En uno de los interrogatorios que llevaron a cabo, el abuelo materno de Keisha, Rodney Jones, dijo a las autoridades que tal vez su nieta había sido secuestrada mientras jugaba en la calle con gatos que pasaban por allí. El hombre dijo
que este era un comportamiento frecuente en ella y que cabía la posibilidad de que esa noche, motivada por el avistamiento de algún felino, hubiese salido de la casa y en ese momento algún depravado hubiese aprovechado la oportunidad para secuestrarla. Durante esa primera serie de interrogatorios, también habló Robert Smith, padrastro de la niña, y se refirió a su ambiente familiar como algo maravilloso. Dijo que durante los años de convivencia con Christy, a la pequeña nunca le había faltado nada y que siempre recibía cariño y los mejores tratos posibles. Toda la familia siempre estaba muy pendiente de ella. Con visible preocupación el hombre dijo que todo lo que había sucedido era un auténtico infierno y que esperaba pronto reunirse con Keisha y que la pesadilla finalmente terminara. Poco tiempo después, el rostro de Christy también se hizo conocido a través de periódicos y medios de comunicación masiva. La mujer apareció en múltiples oportunidades para implorar a la comunidad que si sabían algo de su hija, por favor le informaran a las autoridades. La pobre madre lo único que quería era reunirse de nuevo con su hija, o eso al menos era lo que decía. Aunque las autoridades habían permitido que la mujer instara a la comunidad para obtener apoyo, lo cierto es que los investigadores no creían demasiado en la extraña versión de los hechos que refería Christy y Robert. Para ellos, había algo sospechoso en todo este asunto, y por si fuera poco, la policía también se enteró de que Keisha había sido vista por última vez 3 semanas antes desde que se reportó su desaparición. Aunque la pareja había asegurado que la niña desapareció el 1 de agosto, ni vecinos ni otros familiares de la niña la habían visto durante las últimas 3 semanas. Durante los primeros días, el impacto mediático del caso fue abrumador. No había un solo noticiero que no hablara sobre la desaparición de Keisha, algo que naturalmente contribuía para la investigación, pero que al contrario iba en detrimento de los planes de Christy y Robert. Las autoridades se enteraron de que Keisha, antes de su desaparición, ya era una niña conocida especialmente en los hospitales y por parte de los servicios de seguridad social. De parte de estos, se recibieron reportes de que la niña, a pesar de tener solamente 6 años, había asistido únicamente 6 días a la escuela a lo largo de toda su vida. Adicionalmente, había sido internada en hospitales en diversas oportunidades, supuestamente por golpes y caídas. No obstante, en alguna oportunidad, la niña llegó a emergencias con una mordedura. Más tarde se concluyó que fue su madre quien se la produjo. Tras este episodio, los servicios sociales lograron que Christy perdiera la custodia de su hija durante 18 meses, durante los cuales tuvo que asistir a programas psicológicos dedicados a madres que violentan a sus hijos. Después de esto, la mujer recuperó nuevamente la custodia de la niña. La historia contada por Robert, en la que supuestamente la niña solo recibía amor y ternura, parecía ser una completa mentira. Con esta información, el 8 de agosto de 2010, las autoridades llegaron hasta la casa de la niña para tratar de encontrar evidencias de abuso o de violencia en su contra. De esta investigación no trascendieron los detalles y por lo tanto no se sabe qué fue lo que encontraron los investigadores. Lo cierto es que tras esto las autoridades continuaron con las labores de búsqueda hasta principios del año 2011.
En enero de ese año, el investigador a cargo de la búsqueda anunció que la búsqueda terrestre de la niña se suspendería. Asimismo, confirmó que las autoridades descartaron que el móvil de la desaparición fuera secuestro o que la niña hubiese sufrido un accidente al salir de su casa. Naturalmente, esta fue una decisión muy difícil de tomar para las autoridades, pero fue mucho más difícil de afrontar para los familiares de la niña, quienes, a pesar de todo, esperaban algún día que la niña regresara. Poco tiempo después de que se diera a conocer esta noticia, Christie fue entrevistada y mencionó que se sentía totalmente devastada por la noticia. El 22 de abril de 2011, fecha en la que Keisha cumpliría 7 años de edad, las autoridades encontraron un objeto extraño en las cercanías de un lugar conocido como Stony Creek Road. Tras descender al área señalada, se encontraron con restos humanos quemados y enterrados en una especie de tumba poco profunda. En aquella misma tumba estaban Christie y Robert, quienes evidentemente estaban haciendo una visita. De manera inmediata, ambos fueron capturados y acusados de homicidio. Los restos óseos fueron sometidos a pruebas forenses. Estos revelaron que efectivamente se trataba de Keisha. El apoyo que inicialmente la gente había mostrado hacia Christie y Robert cambió rápidamente y se convirtió en un profundo odio, aunque todavía no se había logrado determinar de qué manera se había producido el crimen en contra de la niña. La gente no tenía ninguna duda de que ambos eran culpables del crimen. El 16 de diciembre de 2011, en una audiencia ante el tribunal, a Robert se le retiró la acusación de homicidio en primer grado. En cambio, el hombre fue acusado de homicidio involuntario por negligencia y complicidad y encubrimiento de un crimen. De ambos cargos, el hombre se declaró culpable. Por otro lado, Christie sí fue imputada por homicidio. En adelante, el proceso de recolección de evidencias por parte de la Fiscalía se llevó con sumo hermetismo y fueron realmente escasos los detalles que trascendieron los círculos más cerrados de la investigación. Durante meses no se conocieron avances del caso ni detalles significativos dignos de mencionar. El siguiente acontecimiento importante ocurrió en noviembre del año 2012, cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de Christopher Whippard, padre biológico de Keisha. Según antecedentes recopilados por las autoridades, el hombre nunca había sido considerado apto para tener la custodia de su hija, pues supuestamente era un activo consumidor de sustancias ilegales. Además, también tenía problemas con el alcohol. A pesar de eso, la relación del hombre con su hija era medianamente cercana. Aunque se desconocen las causas de su muerte, varias hipótesis apuntaban a que el hombre había entrado en una profunda depresión tras interesarse por lo sucedido con su hija. Tras esto, Christopher se habría vuelto más asiduo y dependiente del consumo de sustancias, lo que muy probablemente lo habría llevado a la muerte. El hombre jamás supo cómo se resolvió el caso de su hija. En febrero de 2013, después de llegar a un acuerdo con la fiscalía, Robert Smith fue sentenciado por los crímenes que se le imputaban. En la audiencia, el hombre contó desde su punto de vista cómo había sucedido todo. El hombre dijo que una noche de julio de 2010 escuchó un fuerte golpe proveniente de la habitación de Keisha. Al acercarse para ver
qué había sucedido, se encontró con que la niña estaba totalmente inconsciente. A pesar de ello, el hombre no tomó medidas para ayudar a la niña, no se comunicó con los servicios de emergencia y no trató de hacer nada para mejorar su estado de salud. Al día siguiente, el hombre salió a trabajar como de costumbre. Al volver, se enteró de que la niña había muerto. En vez de comunicar lo que había sucedido, Smith y Christy Avram ocultaron el cuerpo de la niña en una maleta. De ahí en adelante, el hombre salió durante 5 días seguidos en busca de un lugar lo suficientemente apartado como para poder ocultar el cuerpo de la niña sin que nadie lo notara. Fue así como encontró una región ubicada en un bosque de Shelby, el lugar idóneo para llevar a cabo sus actos. Según la reconstrucción de los hechos llevada a cabo por la fiscalía, la pareja sacó el cuerpo de Keisha el 18 de julio de 2010. Este fue trasladado hasta la región mencionada en un taxi. Luego de esto, la pareja descendió del vehículo y mediante gasolina incineró el cuerpo de la menor. Después construyeron una especie de tumba y enterraron los restos de la niña. En aquella oportunidad, la defensa de Robert Smith argumentó que el hombre era alguien con muy baja autoestima y que durante la mayor parte de su relación con Christy estuvo sometido a abusos por parte de ella. La mujer era bastante manipuladora y controladora con él, razón que explicaba el por qué el hombre tuvo miedo de reportar la muerte de la pequeña, pues temía represalias por parte de ella, aunque de hecho lo que más temía era que la mujer pudiera abandonarlo. Debido a todas estas circunstancias, Smith fue sentenciado a una condena de 16 años de prisión por su participación en el crimen de Keisha, especialmente por su negligencia y por la manipulación del cuerpo. Ahora era el turno de Christy de enfrentar a la justicia. En junio de 2013, poco antes de que iniciara su juicio, Christy aceptó su culpabilidad por el asesinato de su hija. En aquella oportunidad, se conocieron múltiples antecedentes, tanto de la vida de la mujer como de su propia hija. Para empezar, Christy había nacido en una familia sumamente disfuncional. Su padre era un hombre aborigen sumamente violento y alcohólico. Su madre había sido una mujer muy sumisa, que a menudo era golpeada por su pareja. Durante toda su infancia, Christy fue víctima de violencia y abusos por parte de su padre, lo que decididamente condicionó su propia existencia. Desde niña tuvo problemas de aprendizaje y dificultades cognitivas, hecho que fue confirmado por la defensa de la mujer, pues su coeficiente intelectual era solo de 64, casi 30 puntos por debajo del promedio. Uno de los episodios más traumáticos que tuvo que vivir Christy fue cuando vio a su madre agonizar en medio de un ataque epiléptico luego de que su pareja la golpeara en múltiples oportunidades. Después de este evento, la joven de por ese entonces 10 años y su hermano tuvieron que vivir en hogares de paso durante gran parte de su infancia. Christy y su hermano fueron adoptados, pero la familia que les encontraron no fue la más idónea para ellos, especialmente para la joven, que necesitaba de un entorno familiar que le brindara facilidades debido a su condición intelectual. Puesto a que la familia adoptiva no estaba preparada para asumir este reto, la salud mental de la chica empeoró drásticamente. A los 16 años, Christy ingresó nuevamente en un hogar de paso y a simple vista se notaba que era una chica inestable.
De ahí en adelante, la vida de la joven se hizo más difícil. Cuando tenía 17 años, conoció a Christopher Whippard, quien por aquella época tenía la misma edad. Poco tiempo, la joven quedó embarazada. Tras sus primeros exámenes médicos, los doctores le recomendaron que no tuviera al niño, pues no tenía las condiciones psicológicas para garantizar el bienestar del infante. A pesar de ello, la joven siguió adelante con el embarazo y más tarde dio a luz. Pocas semanas después, Aiden falleció. Un año después de este suceso, la mujer alumbró a Keisha y de inmediato aparecieron los roces con su pareja, quien la abandonó. El ciclo de violencia que Christy vivió en su infancia se trasladó a Keisha. La madre solía golpear con frecuencia a su hija, aunque no hubiesen razones para ello. Durante los primeros meses de vida de Keisha, la pequeña fue ingresada en repetidas oportunidades en el hospital y, al igual que su madre, fue designada varias veces a pasar periodos de tiempo en hogares de paso o a cargo de servicios de seguridad social. De una u otra forma, Christy siempre recuperaba la custodia de su hija, pero los episodios de violencia se seguían produciendo. Durante los últimos meses de vida, la vida de Keisha fue particularmente difícil, pues su madre la maltrataba continuamente y era extraño no encontrar en el cuerpo de la niña señales de violencia o hematomas. Se dice incluso que la joven tenía quemaduras de cigarrillo a lo largo de sus extremidades. La violencia fue escalando hasta esa noche indeterminada de julio, cuando Christy atacó a su hija cuando ésta supuestamente se negó a ponerse la pijama. Según el relato de la mujer, ella le dio un empujón con el pie y la pequeña cayó hacia atrás, golpeándose en la cabeza de forma contundente. Sin embargo, los resultados de los análisis forenses determinaron que Keisha había sufrido al menos 5 golpes sumamente fuertes antes de su muerte. Uno de estos le había fracturado un diente y otros habían afectado su mandíbula. Aunque debido al estado de descomposición del cuerpo, fue imposible determinar la causa de la muerte. Las conclusiones a las que llegaron los médicos es que la niña había sido agredida sistemáticamente hasta su muerte. Por este abominable crimen, la mujer fue sentenciada a 22 años y medio de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Aunque es directa la participación de Christy y de Robert, no cabe duda que todo un sistema le falló a Keisha. Primero por los errores que se cometieron durante la infancia de Christy, luego por no haberle quitado la custodia a la madre pese al largo historial de abuso de la mujer en contra de su hija. Casi siempre, tras estos casos de violencia familiar, hay un sistema que falla en garantizar el bienestar de los niños. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. No olvides seguirme a todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Y recuerda que somos Misterio, mi querida leyenda, y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.